Montse. Hola, què Com tal? estàs, Montse? Hola, Josep, soc la Montse. Què tal? Sí, soc mexicana, nascuda aquí a la ciutat de Mèxic. Arquitecta de fa més de 20 anys. Més de 20 anys. Sí, no direu quants, però sí. Ostres. I estudiant de català. Sí, m'agrada molt i ja més o menys he aprengut. Has après molt bé. Quan fa que estudies català? He estudiat un any i mig, quasi 2 anys, sí. Quasi 2 anys i tens Sí. aquest nivell de català. Em sembla meravellós. Encara faig molts errors, però ja. Sí, escolta, molt bé. La família de la meva mare és de Catalunya. L'avi era de Tremp, De Tremp? sí, al Pallars. Va venir fa, no ho sé, 100 anys, i perquè volia fer una cosa diferent i va venir amb el seu germà, i el seu germà va anar a viure als Estats Units i ell va venir a Mèxic. Es va casar aquí i tot. Que bé, quina història. Doncs escolta, Sí. molt agraïda que accedeixis a explicar-nos-la. Jo vaig estudiar a Itàlia l'any 2000 i vaig anar al poble, que no coneixia. És la primera vegada que vaig anar al poble, a Tremp, i la veritat que va ser superemocionant conèixer la família. Òbviament no parlava res de català, no? Tot en castellà. I també el germà de la meva besàvia el van a canonitzar l'any 2005. Doncs vam anar a Roma a la canonització. El pare Josep Manyanet Sí? era germà de la meva besàvia. Doncs vam anar a la canonització a Roma amb tota la família d'allà i va ser super emotiu. Veure com ja no era el pare Manyanet, sinó Sant Josep Manyanet, no? Doncs, i Sant Josep és el que, amb el Gaudí, va anar a tenir aquesta idea d'un temple per la Sagrada Família. Això és part del parc de Chapultepec? Sí, és la secció 1. Secció 1 de parc de Chapultepec. I estem a punt de veure una cosa que fa mesos que per culpa de la pandèmia no ho hem pogut veure. Jo diria més d'un any que Més d'un any, hem no? tancat, sí, ara han recomençat. I són els homes voladors. Els voladores de Papantla. Voladores de Papantla. Papantla es una zona en Veracruz, en el estado de Veracruz. ¿Cuánto tiene que no lo hacían? Porque yo ya no los había visto en toda De la la pandemia. pandemia, pues casi el año nos aventamos. Todo el año. De marzo a marzo. Sí. Y ya empezaron. Sí, desde marzo a fines de Ah, marzo. muy bien. ¿Y cuándo vienen? Sí. Estamos de martes a domingo. Oye, me estaba preguntando, ¿ustedes no tienen vértigo? No, ya estamos acostumbrados. ¿Es una cuestión de costumbre? Pues sí, sí, ya es como, bueno, es nuestro trabajo que lo hacemos del diario. Claro. ¿Tú Claro. vuelas? Todos volamos. ¿Ah, sí? Sí. Qué padre. Ay, hijo, sí, qué Qué peligroso. bueno. Sí, gracias. ¿Nunca ha habido accidentes? Aquí, gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no, pero en otros lugares, sí, sí. Con permiso. Propio. Vols que ens traiem la mascareta o no? Ai, sí, no? Perquè aquí hi ha poca gent. Sí? Mascareta, ja sana Sí, aquí que distància. No fem res malament.
Vols que anem aquí? Perquè jo crec que Si no molestem tots els corredors... Sí. Sí, és increïble, la veritat que és ja dir que té un oncle besavi sant, no tothom té uno, no? I després uno que a més està vinculat amb el Gaudí, que jo soc arquitecte i m'agrada moltíssim el Gaudí, no? Però això tu descobreixes de gran, no? O sigui, tu quan ets petita, tu ets una noia mexicana que el català... No, res de català, lluny, no? no, exacte, sí, era la llengua que parlava la tia Dorotea, no? Però només, sí, no, res. Aquí tot en castellà, com sempre, i també a la casa. Potser que en tenia una miqueta perquè parlo italià, però no. O sigui, s'assembla una mica, però no tant. Ja volia aprendre fa anys, però no tenia mai temps, no? Amb la feina sempre uno corre cap aquí, cap allà, fins que un dia vaig dir jo vull anar a viure a Barcelona i vull aprendre català. Aquí tens una carrera com a arquitecte. Vols continuar la teva carrera d'arquitectura, o sigui, seguint treballant com a arquitecte a Catalunya o...? Aquesta és una pregunta molt difícil. Sí, m'agrada, jo soc arquitecta de veritat, que m'agrada molt el que faig. I m'agrada molt arquitectònicament a Barcelona, no? Entre altres coses. Sí, el veure tot com està feta la ciutat, la traça de la ciutat, això sí. I on treballo aquí tenim una oficina a Barcelona, a Diagonal. Doncs sí que estaria molt bé continuar treballant en el mateix... Hi ha possibilitat que et traslladin allà? Potser sí. I també m'ha agradat sempre l'idea, que és una idea boja, de fer un restaurant mexicà. Sí, perquè jo crec que el menjar mexicà és molt bo i és diferent en tots els estats de la República, no? El menjar oaxaqueño és totalment diferent del poblano o del yucateco. Doncs sí que seria superinteressant fer un projecte i fer com... No ho sé, estic pensant un menú de base i després dir aquest és el mes del menjar de Puebla, aquest és el mes del menjar de Oaxaca. Cuinaries tu? Sí, a mi m'agrada molt cuinar. Cuino més o menys, no és que sigui una gran cuinera, però sí, que sí, òbviament. I a quina zona de Barcelona posaries el restaurant? Uy, no ho sé. Ahí tú habrías de dirme. Bueno, a mí se me hace como una tensión para los catalanes. Los catalanes, cuando están ellos, entre ellos, que hablan catalán. Sí. Llegas tú y les rompes la dinámica. Como que se me hace hasta como con desdén, como descortés, ¿no? Se me hace muy, muy bonito poder llegar y comunicarte con ellos, ¿no? Además que al aprender un idioma, aprendes todo lo que conlleva, ¿no? La cultura, sí, es como aprendes más del pueblo que no nada más la lengua, ¿no? Pues has hecho un gran esfuerzo, te felicito. Muchas gracias. Lo hablas súper bien. Ahora estamos hablando castellano porque sí, porque has surgido, pero sí. Es un catalán perfecto. Muchas gracias. Perfecto, ¿no? Pero bueno, justo es cuestión de ir hablando para soltarte, ¿no? Y es todo leer, ver programas, series. A mí me tocó ir por casualidad, porque iba un viaje a Marruecos en 2017 y de vacaciones. Y quise pasar a Cataluña antes a saludar a la familia, ¿no? Subir a tren, que mi marido conociera. Y fue justo los días, o sea, el referéndum, si no me recuerdo, el 1 de octubre del 17, y nosotros estuvimos ahí el 30 de septiembre, o sea, un día antes nos fuimos y nos tocó ver en la noche, era muy impresionante. Toda la gente en la noche, a las 10 de la noche, salía al balcón con cacerolas y el famoso cacerolazo, ¿no? Que creo que surgió en Argentina. La gente realmente, o sea, el espíritu que sentías no era violento y era gente convencida que quería la independencia, ¿no? Entonces, platiqué con mucha gente para saber un poco, ¿no? Opiniones a favor, en contra. Y pues la gente que apoya la independencia dice, es que nos tratan como ciudadanos de segunda y pagamos muchos impuestos y no, o sea, no nos dejan, no nos toman en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que hay pros y contras,
Pero sí creo que la manera en que la policía atacó a la gente, a los ciudadanos cuando fueron a votar al referéndum fue tremenda, ¿eh? O sea, esa no es justificable. Seas a favor o en contra, yo creo que no es justificable. A la gente grande, cuando menos es lo que la prensa mostraba, ¿no? Pero sí, no creo que es lo que el pueblo merecía. Así que sí, se oye eso y pues sí, se oye mucho de repente en las noticias, ¿no? Los partidos, lo que piensan. Escuché ayer o antier que en Madrid, ¿no? Las declaraciones y unos que dijeron, somos fascistas pero sabemos gobernar. Dices, no puedes decir eso en una campaña política, sí, no. Creo que es todo un caso. Sí, la verdad es que es un museo muy, muy bonito del arquitecto Teodoro González de León. Tiene arte contemporáneo y arte moderno, las dos cosas. Y de repente hacen obviamente muestras, exposiciones temporales. Entonces vale la pena. Lo que ves de plataformas son como simula o asemeja, digamos, lo que quiere asemejar son las plataformas prehispánicas. Y lo que ves es el famoso teodocreto, ¿no? Que es este material que si te acercas se ven como las piedritas de mármol claro. Y es algo que caracteriza las obras de Teodoro González de León. Mira, aquí ves todos los pedacitos de mármol. Entonces le da como esta textura muy interesante a todas sus obras, cero mantenimiento. Así está el auditorio, así está Torre Arcos Bosques, Torre Virreyes. Todas las obras de Teodoro siempre usaba su teodocreto. Así que sí, es un museo interesante para conocer. Muchas son torres de 50 pisos, casi todas. Entonces sí, la verdad es que son muy bonitas por dentro y son estructuras ya bien estudiadas para que aunque están en zona sísmica no se caigan. Toda esta parte exactamente de aquí, de esta avenida que es circuito interior, hacia allá era el lago de donde vivían los mexicas. Y, o sea, los mexicas en sí vivían en el centro histórico, como en la zona donde está la catedral, Templo Mayor, y todo lo demás era el lago. Había calzadas que comunicaban. Una de las calzadas que comunicaba era Avenida Chapultepec, y aquí justo esta orilla era del lago. Entonces aquí cuando tiembla, pues es una gelatina, se mueve muchísimo la ciudad. Torre Mayor, cuando tiembla, hace como un efecto péndulo invertido, que los desplazamientos en la parte superior son como hasta de 1 metro. O sea, sí, cuando tiembla se ve que se mueve muchísimo. Este edificio se mueve también. ¿Habéis sufrido algún sismo aquí? El del 2017, el librero que tenemos aquí se nos cayó completamente, se vino abajo, aventó la mesa, tiró todo. Sí, fue un sismo muy fuerte, pero estructuralmente está bien resuelto el edificio, no tiene ningún problema, la verdad. Fue el muy fuerte, más reciente, y otro que fue exactamente el 19 de septiembre fue el del 85, que ese sí hubo muchísimos muertos, tiró muchos edificios en la ciudad. Cambiaron el reglamento de construcciones después del 85, lo reforzaron, cambiaron los lineamientos y realmente en este del 17, o sea, sí hubo graves daños, pero no se puede comparar uno y otro, ¿no? A 30 años de distancia, 32 años, porque además fue el mismo día. Sí, hicimos, normalmente lo que se hace aquí ya hay obviamente un plan de protección civil en donde la gente tiene que estar preparada. Hay alarma sísmica que se escucha en estos edificios. Y entonces tú la escuchas y te vas a una zona de seguridad. Si tienes tiempo, suena 1 minuto antes. Entonces, antes de que empiece el temblor, tienes 1 minuto para bajar. Si no alcanzas a bajar, te vas a una zona segura, junto a una columna o algo, y después bajas. Y justamente, como conmemoración del sismo del 19 de septiembre del 85, cada año se hace un simulacro y toda la gente evacúa los edificios. Entonces, el 19 de septiembre de 2017 se hace el simulacro. Yo trabajo en un piso 17, pues a bajar los 17 pisos, volvimos a subir, en lo que se subió todo el edificio, pasaron 2 horas y a las 2 horas empezó de verdad. O sea, yo estaba en mi escritorio, iba llegando, puse la computadora, se me movió y todo el mundo otra vez a bajar. Terrible, o sea, terrible. Este edificio, que es de Teodoro González, se mueve muchísimo, pero está diseñado de manera que no se caiga, ¿no? Sí, fue un sismo fuerte, la verdad. ¿Y aquí tema ruido para dormir y eso? Tenemos doble cristal,
porque sí es muy fuerte. O sea, sí, mira, es el doble, es lo que llaman Dovent, el doble acristalamiento, porque si no es imposible. Sí, sí es una zona ruidosa, pero pues te acostumbras, ¿no? Sí, a claro. todo se acostumbra Bueno, uno. te agradezco mucho tu confianza y que me hayas enseñado la vista desde tu casa. Muy bien, encantada. Muy bien. Bueno.